NJ Productora presenta Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano, dando continuidad a lo que es este conversatorio que estamos teniendo con el Código Penal o proyecto de Código Penal de la República Dominicana que cursa en el Congreso y que esperamos pronto sea promulgado ya de manera definitiva a los fines de que nuestra ciudadanía tenga un código actualizado, un código que responda a las necesidades que hoy por hoy vivimos. En ese sentido, estamos tocando los diferentes temas que abarca el capítulo primero sobre, esa parte principal, esa parte general que abarca los principios del derecho penal, los principios constitucionales que protege y que reconoce la misma norma penal que va a entrar en vigencia, la misma ley 550, y, ¿por qué no?, el establecimiento de los principios particulares que rigen la materia penal. Y en ese establecimiento de esos principios particulares que rigen la materia penal, hemos visto dos principios. Primero, el principio número 1 del articulado 3, el numeral primero, establece el principio de legalidad. Luego, el articulado o el numeral 2 habla de la interpretación estricta. Y ahora vamos a hablar de lo que es el principio de irretroactividad de la ley penal. ¿Qué es eso de irretroactividad? Lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de derecho penal, hablamos de conducta. El derecho penal no sanciona intenciones, sino que sanciona conducta, objetivización de una realización de voluntad. O sea, yo tengo el deseo de realizar algo, si no he iniciado, si no he motorizado, si no he tenido un principio de ejecución para realizar esa conducta, si eso solo opera en mi mente, no estoy violentando la norma penal. Eso es lo primero. Lo segundo es que para poder realizar conducta se necesita de que ese elemento volitivo se exprese más allá de lo cognitivo. Lo cognitivo es lo que pasa dentro de mi mente. En su mente usted puede hacer muchísimas cosas. Y de hecho quizás las ha hecho. Sin embargo, llevar eso a la realidad implica voluntad, que es el elemento volitivo. Y ese elemento volitivo implica que usted genere conducta, produzca una conducta. Y cuando usted produce esa conducta, entonces viene el tema de nosotros establecer si esa conducta está descrita en la norma. Principio de legalidad. Está descrita. Hay una sanción para ese tipo de acción que yo he realizado. Y luego el juez puede interpretar, las partes pueden interpretar más allá, a favor mío o en mi contra. Entonces, visto esa primera parte y sabiendo que es conducta lo que se necesita para poder hablar de derecho penal, y no cualquier conducta, sino una conducta que sea típica, antijurídica y culpable. Típico, que esté descrito en esta norma. Antijurídico, que lesione un bien. Y culpable, o sea, que la persona sea reprochable del hecho, le sea recriminado ese hecho porque actuó con voluntad, porque actuó a sabiendas de, y porque le era recriminable, le era reprochable
se le podía requerir que actuara de otro modo. Y hago esta observación porque no todo el mundo puede ser reprochable una conducta que cometa. Y ahí pongo el caso de las personas que sufren trastornos mentales, o como popularmente se le llama, una persona que esté loca. Una persona, un loco, mata a otro y puede demostrarse ese estado de locura real. Esa persona no puede ser sancionada por la norma penal. Esa persona tiene que ser recluida a un centro de atención psiquiátrica. ¿Por qué? Porque lo que el derecho penal sanciona es conducta, pero una conducta dirigida a realizar un daño. Y ese daño tiene que ser el resultado del dolo. ¿Y qué es el dolo? La mala intención de hacer. No es el hacer sin querer, que eso es el delito imprudente, eso es la imprudencia, que la vemos mucho en el ámbito del tránsito. En tránsito tenemos la realidad del hecho de una persona que choca a otra. Eso es una infracción cometida por imprudencia y es una falta, y por esa falta una persona responde, y responde económicamente. Aunque ahora vemos que en las modificaciones se incorporará el tema prisión por los bienes jurídicos lesionados, que puede ser el bien jurídico de la vida, como puede ser el de la integridad física, por la persona que pierde la pierna. Sin embargo, cuando hablamos de conducta penal, la conducta penal implica dolo y puede también implicar la imprudencia para algunos casos, y responderá penalmente. Pero aquí se requiere que la persona tenga el dolo o tenga la imprudencia, pero le es reprochable el hecho, porque pudo haber actuado de otra forma. Ahora, ¿cómo usted juzga a un loco? Y es lo que la normativa a nivel internacional ha valorado. ¿Cómo castigar a una persona que al momento de actuar no sabía lo que estaba haciendo? No estamos hablando del individuo que se hace loco. No, no, no. Estamos hablando de una persona que tiene problemas mentales y no sabe lo que está haciendo. Esa persona no podrá ser perseguida por la ley penal por esa situación en concreto. Y tendrá que ser recluido a un centro de atención psiquiátrica porque no le es reprochable la conducta, como resultado de no tener ese elemento del delito que es la reprochabilidad. La reprochabilidad, el delito está compuesto por tres elementos: tipicidad, antijuridicidad y reprochabilidad. Cuando me falta la reprochabilidad porque la persona no tiene el conocimiento de la norma, actúa sin voluntad, no puede, porque hay una fuerza exterior a él o interior a él que lo lleva a cometer la conducta, en esos casos no podremos nosotros perseguir el delito, porque no se configura los elementos que componen el delito, que implican esos tres elementos. Esto va muy aunado a los dos principios previos que tratábamos, y el principio de irretroactividad de la ley penal, que simplemente consagra el hecho de que usted no podrá ser castigado sino por una ley que exista al momento de usted cometer la conducta. Nosotros los abordaremos de manera más amplia en la próxima sección, pero era interesante, importante que nosotros tocáramos el tema de la configuración del delito, cómo se configura el delito, los elementos que componen el delito, para entonces dar paso a ese punto tan importante como es el de la restrictividad de la ley penal, que ya lo vimos, el de la legalidad, el principio de legalidad, que implica esto que estamos hablando de la configuración del delito como tal,
y darnos paso a lo que es el principio de irretroactividad de la norma. Eso lo veremos en la próxima sección, si Dios, ustedes y yo así lo queremos. Será hasta aquí Justicia para Todos, y el próximo jueves a la 1 de la tarde estaremos en una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías.